Un tema interesante para cerrar estas dos jornadas, estos 2 días del Summit 2021 de ciclo de riesgo, consolidando un factor diferenciador difícil de alcanzar, la potencia del trabajo significativo, con Humberto Rueda. Humberto es mentor, escritor, conferencista y facilitador de programas de formación sobre felicidad y espiritualidad en la organización, creador del concepto de las competencias internas. Es autor del libro Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida. Es egresado de los programas MBA y PDD de INALDE, del posgrado de alta gerencia de la Universidad de los Andes, ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana y del diplomado Elevarte de la Universidad de la Nueva Humanidad. Además, Humberto ha realizado estudios de la magia del amor, del método Silva, la transposición cibernética, ciencia cósmica y Reiki. Su experiencia corporativa por más de 30 años fue en el sector de tecnología en compañías nacionales y multinacionales, tales como IBM, Microsoft y Anixter, en cargos de dirección general y dirección comercial. Aprovechemos, señoras y señores, la presencia de Humberto Rueda. Bienvenido. ¿Sí? Bueno, perfecto. Voy a dejar esto por acá. Voy a rifar este libro al final, así que estén muy atentos de cuál va a ser la regla para la rifa del libro. ¿Cómo avanzamos? Espérate un momentico. Bueno, ahí estamos. Listo. La charla de hoy es el poder de un trabajo con significado. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué es un trabajo con significado? Y yo les quiero compartir a ustedes dos historias mías personales sobre un lado y el otro, los dos extremos en mi experiencia laboral. Lo primero es cuando yo tenía 14 años más o menos, por cosas accidentales de la vida, yo terminé en la Cruz Roja Colombiana. Yo fui socorrista, fui salvavidas, fui instructor de natación de la Cruz Roja Colombiana en Barranquilla. Sentí el placer de salvar vidas realmente en el mar, de enseñar personas a nadar y de rescatar. Estuve en varios desastres, en varios rescates y me encantaba los sábados en la noche ir al puesto de socorro de la Cruz Roja a atender todas las emergencias que llegaban. Fue una experiencia espectacular, o sea, yo disfrutaba lo que hacía. Imagínense que yo salía del colegio en la tarde, teníamos 2 jornadas, y luego de 5 de la tarde a 9 de la noche daba clases de natación de lunes a viernes. Los sábados iba de 8 de la noche, del sábado a 8 de la mañana del domingo al puesto de socorro. Me encantaba ese turno porque era donde llegaban más accidentes, más emergencias y me gustaba estar en acción. Y los domingos salía a una playa que se llama Prado Mar en el Atlántico a rescatar personas que estaban ahogándose. La pasaba del carajo, o sea, me sentía con súper energía, no dormía, no comía, pero la estaba disfrutando muchísimo. Y les digo, es una de las experiencias que yo más he disfrutado en mi vida, donde me conecté con la pasión de lo que hacía. Espectacular experiencia. Es más, no me pagaban un peso. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿qué harías tú en la vida aunque no te pagaran nada? Bueno, a mí no me pagaban nada. Yo era voluntario, hacía esto totalmente gratis. La pasé súper rico. Estaba entre 14 y 17 años y tanto, que fue cuando me vine a estudiar a Bogotá, estudié ingeniería electrónica y bueno, entré al mundo laboral en el sector de tecnología y de hecho les quiero compartir mi experiencia en IBM. Yo no fui el que cometió el error del $1.000.000, pero les voy a contar, pero sí, yo estaba a cargo aquí en IBM en Colombia de la unidad de servidores, almacenamiento e impresión en el año 2001, entre el 2001 y el 2006. En esa época era la unidad más importante de IBM, era el core del negocio de IBM, o sea, los servidores, los mainframes, era lo más importante. Bueno, yo era gerente de esa unidad. Me iba muy bien, la verdad es que disfruté muchísimo, incluso disfruté compitiendo contra las otras marcas, entre otras cosas. En esa época mi hermano era el gerente general de Hewlett Packard, entonces peleábamos los dos y era divertido cada vez que competíamos. Me iba digamos, bien, sin embargo, a pesar de que hacía bien la tarea, yo no tenía claro para qué estaba haciendo eso. De hecho, una vez invité a mi equipo, el área que yo manejaba se llamaba System Sales,
y los invité a mi casa, con frecuencia hacía reuniones en mi casa, hicimos un asado, tomamos unos vinos, se hizo tarde, empezó a hacer frío, nos metimos a la casa, chimenea, guitarra, empezamos a cantar y a echar carreta, y en un momento dado les hice una pregunta que hoy pienso que fue súper desatinada de mi parte, siendo yo el jefe de ellos, pero que me salió del alma. Y yo les pregunté, ¿usted no se ha preguntado para qué carajo vendemos servidores todos los días? O sea, ¿para qué? O sea, yo decía, ¿cuál es ese corre-corre todos los días? O sea, arranca el trimestre y comienza, corre el forecast, hay que cumplir con el número, con el forecast, cierre. Es la locura, o sea, es un ritmo de locos, y yo al final, la verdad, no entendía para qué estábamos haciendo eso. Al final yo no entendía cuál era el gran aporte trascendental que yo estaba haciendo. Y como lo decía mi colega conferencista anterior, todas las empresas que existen porque agregan algún valor. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es, y ese es parte del problema. Yo digo que Thomas Watson, el que fundó IBM, él tenía muy claro cuál era el propósito de IBM, pero de pronto, pasando el tiempo, se nos fue olvidando, y entonces el propósito es hacer los números, cumplir con el forecast, hacer las metas, porque si no cumplimos con el forecast, la acción de IBM se cae, y entonces se nos olvidó cuál era el propósito. Les voy a contar anécdotas, y no creo que esté haciendo nada en contra de IBM. En IBM aprendí muchísimo, la pasé muy rico, pero también me faltó esa claridad de sentido. Y vean, a veces era tan loco esto que el día de cierre, yo estoy seguro que ustedes han hecho algunas cosas parecidas, el día de cierre, para firmar un contrato, el vicepresidente que tenía que firmar el contrato estaba enfermo en la clínica. A la clínica que nos firme el contrato, manito. O sea, porque hay que meter la orden, porque no podemos fallar el forecast. Entonces yo decía, esto ya no me suena. O sea, a mí no me gusta eso. O sea, yo no me sentía conectado con eso. Entonces fíjense, dos experiencias totalmente diferentes. Ojo, en ambos hacía bien la tarea, pero en uno estaba con una pasión absoluta, total, y en el otro pues lo hacía bien y hacía la tarea que tocaba hacer, pero no tenía ninguna claridad qué es lo que yo estaba haciendo realmente. ¿Qué hace la diferencia entonces entre una cosa, entre mi experiencia en la Cruz Roja y mi experiencia? Ojo, IBM, solo le pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque esa pregunta que le hice a mi gente fue, yo digo, súper desatinada, pero me salió del alma. Pero también trabajé en Microsoft, también trabajé en Anixter, en otras compañías. Y fui gerente general de varias compañías, y ¿sabe una cosa? Yo decía, ¿cómo carajo voy a inspirar a la gente si yo mismo no estoy inspirado? O sea, yo puedo hacer bien la tarea, créame, hago bien la tarea, pero no lo hago con pasión, no, ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, era la gran pregunta. La diferencia entre uno y otro era claridad de propósito y una claridad de contribución. En el caso de mi experiencia en Cruz Roja, yo tenía claro para qué estaba ahí. Yo tenía claro cuál era mi contribución verdadera, o sea, contribución social, porque como decíamos ahorita, todas las empresas que existen porque agregan valor, contribuyen de una u otra manera, en el caso de la Cruz Roja lo tenía clarísimo. En el caso de IBM no lo tenía claro. Yo decía, sí, vender servidores, pero no entiendo todavía. Y ojo, no es que no lo tenga, es que yo no lo tenía. Yo no lo tenía claro. Y no lo tenía claro probablemente porque en la cultura de la organización y mis jefes lo que me estaban pidiendo eran números. Eso es lo que me estaban pidiendo. Y yo decía, números, pero ¿para qué números? Por eso era la pregunta, ¿para qué corremos todos los días estresados como locos para vender servidores? No tengo ni idea. Entonces, la claridad de propósito y la claridad de contribución es lo que hace la diferencia. Y al hacer la diferencia, eso genera una serie de impactos. Entre otras cosas, la conexión emocional y el disfrute del trabajo. Miren, esto es una estadística, no sé cuántos de ustedes conocían de esta estadística, de Gallup. Solo el 15% de las personas disfrutan el trabajo. Eso significa que el 85% de las personas no disfrutan su trabajo. ¿Saben qué? Un 20 y tanto por ciento de las personas odian su trabajo. Espero que ustedes, ninguno esté ahí. 20 y tanto por ciento odian. Un 15% aman, están bendecidos realmente. Yo digo, el que esté ahí, si ustedes están ahí, algunos de ustedes están bendecidos, son realmente únicos. Y un 60 y pico por ciento son personas que, como me pasaba a mí, yo lo llamo a esa zona la zona zombie. O sea, uno se levanta,
Se baña, se viste, se va a trabajar, coge, vende, excede la meta, se gana los bonos, se regresa a la casa. Bueno, al final del día no tengo ni idea por qué estoy haciendo eso, pero ahí voy. Esa es la zona zombie. Algún día, tarde que temprano, voy a preguntarme, ¿para qué carajo hago esto? No tengo ni idea. Y comenzamos a entrar en esa crisis de sentido. Entonces yo digo, la zona de terror, cuando yo odio mi trabajo. La zona zombie. O sea, no es que sufra mucho en mi trabajo, pero tampoco soy feliz realmente y ni siquiera sé por qué estoy ahí. Y la zona feliz. Esas son como las tres zonas. Ahora, hay un estudio, esto pareciera ser como triste, pero le voy a contar que la cosa es aún más alarmante. Hay otro estudio de esta firma Imperative que dice, si nosotros no disfrutamos nuestro trabajo, es imposible sentirnos plenos en nuestras vidas. O sea, ¿eso qué significa? Que el disfrutar del trabajo no es una cosa que qué chévere poderlo disfrutar porque de 8 a 5, de lunes a viernes, pues chévere pasarla bien. Como me decía un jefe a mí, que decía, oye, es que hay que disfrutar el trabajo porque estamos más horas en el trabajo que en la casa. Como yo no me sentía tan conectado con mi trabajo y él me dijo eso, yo sentí fue más depresión todavía. Porque yo dije, puta, o sea, tienes razón, o sea, estoy acá donde no quiero estar que en la casa. O sea, él en vez de animarme, lo que hizo fue que me hizo entrar en más depresión. Pero en la vida real, esto tiene mucho sentido porque el trabajo, digamos, cuando lo hacemos con el claro significado, y eso le da sentido a nuestras vidas, es engrandecedor. O sea, es hermoso, es extraordinario. Es más, si nosotros no hacemos algo, no trabajamos, no agregamos valor, no aportamos a la sociedad, ¿para qué estamos aquí? O sea, estamos cuando estamos agregando valor, realmente generando un impacto, una transformación a nivel social. Cuando uno hace eso, dice, esta vida vale la pena, mi vida es chévere, me gusta mi vida, me siento feliz en mi vida. A pesar de que me vaya re bien, a mí me iba re bien en el mundo corporativo y escalé, como le dije, fui gerente general y country manager en varias compañías, pero no estaba disfrutando lo que yo estaba haciendo, por eso terminé haciendo lo que hago hoy en día para compartir un poco de mis experiencias. Ahora, en el mundo hay 4.300 millones de trabajadores. Esa es la cantidad de trabajadores. Somos 7.000 millones de personas. Pero hay unos niños, otros que están ya pensionados, 4.300 millones de trabajadores. Eso significa que el 85% de eso, 3.600 millones de personas en el mundo viviendo entre la zona zombie y la zona de terror. O sea, y no sintiéndonos plenos en nuestra vida. O sea, ¿saben una cosa? Este tema de sentirnos conectados con nuestro trabajo no es una cosa del trabajo, es una cosa de la vida, de la sociedad. O sea, imagínense, la sociedad está insatisfecha. Cada uno de nosotros, pensémoslo. Hace un par de años el diario La República dijo, el 80% de las personas, de los trabajadores en Colombia, están pensando cambiar de empleo este año. Creo que fue comenzando el 2019 que salió ese estudio del diario La República. Y yo le preguntaba, en una charla que yo decía, a ver, porque 80% aquí debe haber algunos, ¿no? que están en esas. Y eso nace, digamos, de esa ausencia de sentido y de creer, por supuesto, que de pronto en otro trabajo, de pronto me va mejor. O sea, voy y lo busco por fuera a ver si encuentro algo. Ahora, ¿cuál es el impacto de no tener esa conexión, de esa pasión, de esa claridad de propósito y de contribución? Pues el impacto tanto positivo, desde la perspectiva positiva, como desde la perspectiva negativa, es, uno, ya lo veíamos, en el sentido de la vida, o sea, en el sentir, me siento chévere, o sea, mi vida tiene sentido y qué rico levantarme todos los días y yo realmente estoy agregando valor y entonces chévere, me siento bien. Pero cuando no tenemos esa conexión, pues sí, vamos a trabajar y tal, pero al final de cuentas no tenemos ni idea para qué estamos haciendo lo que hacemos y la vida comienza a perder sentido. A mí eso me pasó. Yo estaba ahí en esa zona zombie. El disfrute, claro, cuando estaba en la Cruz Roja, o sea, yo recuerdo que yo era un niño, entre los 14 y los 17 y tantos años, yo llegaba a mi casa todos los días, entre semana, iba al colegio de 7 de la mañana a 4 de la tarde
De 5 a 9 daba clases de natación, llegaba a mi casa a las 10 de la noche, ya cansado, ganas de dormir, casi que no comía. Mi papá me decía, te vas a morir, te vas a desnutrir, en fin, pero ¿sabe qué? Yo me la estaba gozando increíble, increíble. Cuando yo iba a la playa los domingos y me preguntaba al llegar después, me decían, ¿cómo te fue? Y yo decía, dependiendo, si yo hice varios rescates, yo decía, me fue súper bien. ¿Por qué? Salvavidas para salvar vidas, no puede estar ahí sentado, ¿no? Y cuando no había nada, que yo debía decir que estuvo bueno porque no pasó nada, yo decía, no, estuvo aburridísimo, estuvo malísimo porque no hacíamos nada. A mí me encantaba lo que yo hacía, o sea, el disfrute. Y cuando uno no tiene claridad del propósito de su contribución, pues tampoco disfruta lo que hace, no la pasa muy bien. Y cuando uno no disfruta lo que hace, pues no crece. O sea, la posibilidad de crecer, de estar pensando qué cosas nuevas más puedo hacer. O sea, la creatividad nace de esa pasión. En la Cruz Roja yo era muy bueno haciendo lo que hacía. Era muy buen instructor de natación, mis alumnos eran espectaculares, salían muy bien, era muy buen salvavidas, muy buen socorrista, crecí, me asignaron responsabilidad. Imagínense un niño de 15, 16 años, que yo era el encargado de coordinar todos los servicios que hacíamos cuando estaba en el socorrismo. O sea, crecemos más cuando tenemos claridad de propósito y contribución y disfrutamos más, lo cual impacta en el desempeño y nuestra productividad, en un lado y en el otro. Y al final, en la capacidad de generar bienestar y riqueza. Bienestar para nosotros mismos, pero también para los demás. O sea, cuando nosotros estamos conectados con esa pasión, podemos guiar a otros a conectarse también con la pasión. Cuando nosotros no estamos conectados, me pasaba a mí, siendo yo gerente general, una de las compañías, más de 1000 empleados, yo me levantaba todos los días diciendo, ¿cómo hago para inspirar? Yo me siento un farsante. O sea, ¿cómo hago para inspirar si yo mismo no lo estoy? Ese es el impacto. Ahora, listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para dar la vuelta a esta cosa? Porque 3.600 millones de personas, o sea, es un mundo enfermo. O sea, necesitamos sanar a la humanidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo tengo algunas propuestas, algunas de las cuales están ahí plasmadas en el libro, que además los invito a comprarlo a la salida, antes de que se vayan. Lo primero, necesitamos liberarnos de una serie de creencias con las cuales nosotros crecimos. O sea, nosotros crecimos con unas creencias, sobre todo para entrar en el mundo laboral, crecimos con unas creencias y esas creencias nos limitan de poder vivir experiencias con sentido. O sea, por el contrario, nos arrastran a experiencias que no tienen sentido. Voy a compartirles algunas. La creencia que nos limita y como la propuesta para reemplazar. La primera, el dinero es el objetivo. El dinero es la compensación por yo servir con amor, por dar lo mejor de mí, aportar mis talentos a la sociedad. De ahí viene el dinero. Sí, Humberto, pues ni para qué muestras eso, eso lo sabemos todos. Sí, lo sabemos todos. Bueno, cuando yo estaba en IBM, el dinero era el objetivo. Las órdenes, el revenue. Entrar a la cosa, el forecast, era el dinero, el resto, olvídate. Miren, yo iba a trabajar y yo sentía que para ir a trabajar me toca quitarme una parte, las piernas. Es como si me quitara partes de mí que son esenciales. Mi parte emocional, mi pasión, incluso mi espiritualidad. Necesitaba quitarla porque en el trabajo no se puede. Aquí vinimos a hablar de negocios. Somos gente grande, importante y además hablamos así con el ceño fruncido y todas las cosas porque somos gente importante. El dinero no es el objetivo. En la vida real tenemos que vivir, sentir de verdad que eso es así, que es verdad. Que el dinero viene después de cuando yo sirvo aportando mis talentos y de verdad con amor, sintiendo pasión por lo que estoy haciendo. El trabajo es algo aburrido. Para mí era algo aburrido. Para muchos el trabajo es una vena que hay que hacer porque si no, no tengo con qué pagar el arriendo y el colegio de los niños y la comida y lo demás. Aburridísimo. ¿Saben una cosa? Yo logré darle un giro a mi conexión con mi trabajo cuando yo le cambié el nombre trabajo por servicio. Porque servicio me conectaba con la Cruz Roja. Me acordaba de lo que era servir, la pasión que yo le metía a eso. Yo dije, no, trabajo se acabó. Es más, si ustedes buscan la etimología de trabajo, tiene una etimología horrible, o sea, de tortura, más o menos. Tripalio, eso era una cosa donde torturaban a las personas. Entonces yo dije, no me gusta trabajo. Me gusta, yo no quiero sentir que trabajo, yo quiero sentir que sirvo, que estoy sirviendo a los demás, que soy útil, sirvo,
y estoy realmente agregando valor. Y servir le da sentido a mi vida. Eso ya me conectó emocionalmente de una manera diferente con mi trabajo. Las empresas agobian. Yo me sentía agobiado en mis trabajos, en IBM y en todos, la verdad. Porque está la presión, el número, el forecast. Si no logras las metas y la cosa, y no logras, bueno, tu evaluación te va mal, toda la cantidad de cosas que pasan en las organizaciones. Y yo, cuando cambié la palabra trabajo por servicio, también cambié la palabra empresa por el templo del servicio. En la vida real, la empresa es eso, es un templo donde nos reunimos las personas para cooperar, para colaborar, para poder agregar valor social, para poder generar un beneficio social a los demás, para mejorarle la vida a alguien, a otra empresa o a una persona. Realmente ahí se cocina el servicio. En la empresa es donde se cocina el servicio. Es un templo, un lugar sagrado. Cuando yo veo la empresa de esa manera, la vivo, o sea, porque la interpreto de esa manera, la vivo, la expreso, la irradio a mis colaboradores, realmente voy creando un sentido de templo, de trascendencia, porque aquí vinimos a hacer cosas que realmente impacten. Hay que acabar a la competencia. Yo recuerdo cuando yo estaba en ventas, teníamos una frase, estoy seguro que algunos de ustedes la tienen también. Era medio en broma, pero medio en serio, ¿no? Decía, a la competencia no hay que desearle el mal, hay que hacérselo. Se lo sabía. Yo sabía que no era el único, yo no era el malévolo tan único, pues malévolo. Miren, dígame una cosa. ¿Qué gana la sociedad si yo acabo y destruyo a un competidor? ¿Qué gana? ¿Dónde está el valor social que yo estoy agregando ahí? Ninguno. Entonces, ¿para qué carajo nos preocupamos en ganar la competencia? ¿Cuál es el tema ahí? Entonces, yo les propongo una forma diferente de pensar, que va más conectado con la pasión, con el sentido, con el propósito, con la contribución, y es, olvidémonos de competir. Es más, yo en mis redes sociales y en mi blog publiqué un artículo que decía, renuncia a competir, y unas personas me insultaron y todo. Pero el mensaje tal vez no lo entendieron. El tema es, renuncia a competir, y lo sigo insistiendo. Pero en cambio reemplaza por, enfócate en ser cada vez más competente. ¿Qué significa eso? En desarrollar más tus habilidades para servir cada vez mejor a tus clientes, con más amor, darle más valor. ¿Qué crees que va a pasar si yo realmente sirvo a mis clientes dando mis talentos con amor, etcétera? ¿Qué crees que va a pasar? Que la gente va a querer trabajar conmigo. Van a venir a mí enseguida, me van a buscar. Y los que no trabajan conmigo van a decir, hey, esa gente está pasando la del carajo. ¿Qué será lo que le dan allá? Vamos a explorar, a ver qué hay ahí. Y logro el mismo resultado, pero con una intención totalmente diferente. Les voy a decir una cosa. Cuando uno mira muchos de estos casos de corrupción, empresas como esto que pasó con las 4G, todos estos temas, para no colocar nombres, uno mira que cuando uno se enfoca en competir, tenemos que ganarle a no sé quién, market share, y comienza uno a hacer cosas, a salirse, a perder el rumbo. Y se olvida uno el propósito, verdadero propósito de la organización, y cree que el propósito es destruir a la competencia. No agrega ningún valor, no sirve para nada, no agrega ningún valor. Y ¿sabe qué? No se siente rico. Realmente no se siente rico. Puede que yo me sienta, destruir a la competencia, pero en el corazón por allá, en lo que realmente nos enciende a nosotros de verdad, no se siente nada. Entonces, esto es una, digamos, creencia que nos daña mucho, nos arrastra a vivir experiencias laborales sin sentido. La invitación es, enfoquémonos en ser más competentes, servir con amor, dar lo mejor, y estoy seguro que vamos a lograr los mismos resultados, pero disfrutando verdaderamente y generando impacto. Segundo, conectar con el propósito de cada uno de nosotros. Cuando uno comprende el propósito de para qué está aquí, el propósito de yo para qué vine a este mundo, qué huella es la que yo vine a dejar a este mundo, cuando yo me conecto con eso, se enciende una fuerza increíble, o sea, una energía potentísima, es una experiencia de verdad que a veces sobrepasa el mismo cuerpo. Conectar con el propósito es una experiencia extraordinaria, y les voy a dar un regalo para que ustedes exploren
y se conecten y exploren qué tan conectados están con su propósito ahorita en la siguiente lámina. Pero también con los talentos, los talentos. Todos nosotros nacimos con talentos. Nacimos con talentos. Algunos tenemos talento para las matemáticas, otros para la música, otros para el arte, para la pintura, etc. Son talentos. Los talentos, nacimos con ellos. Los podemos desarrollar o no. Una persona puede tener talento para la matemática y no saber sumar. ¿Por qué? Porque tiene talento, pero todavía no sabe cómo se hace. Pero apenas alguien le enseñe, ¡bum! Se conecta con la cosa ¡fua! Y aprende a sumar, restar, multiplicar, integrales, de todo. Porque tiene el talento. El talento es esa cualidad que está ahí latente, potente, está ahí esperando. Entonces, cuando nos conectamos con el talento, fluye toda nuestra capacidad, nuestro potencial y además nuestra capacidad de disfrutar lo que hacemos. Entonces, yo los quiero invitar a que con sus celulares, si quieren, pongan sus cámaras y apunten este código QR y van a poder descargar un PDF. Un PDF que les va a ayudar con una serie de preguntas para descubrir cuáles son sus talentos, cuáles son sus pasiones también, para comenzar a verificar si ustedes están claros con cuál es su verdadero propósito. Entonces los invito y los que están en remoto, cojan sus celulares también, apúntenlo a la pantalla y inmediatamente los va a llevar a la página de Beyond, de mi empresa, donde podrán descargar ese PDF y ahí hacer ese ejercicio. Es muy interesante. Alguna vez, cuando yo lo hice por primera vez, me sorprendí de descubrir en mí una cantidad de talentos que no conocía. Ahora, llamado a la acción como tarea ya para ir cerrando. A nivel personal primero, a nivel de nosotros como personas, conoce, reconoce y desarrolla tus talentos. O sea, los talentos son potencial, pero no necesariamente fortaleza. Fortaleza cuando nosotros lo desarrollamos, lo ponemos al servicio de los demás. Un talento puesto al servicio de los demás se va convirtiendo en fortaleza. Identifica tu propósito, ten claro cuál es tu propósito personal. Y ahí, en este documento que les ofrecí para que usen, van a ayudarles a verificar y a reconocer cuál es ese propósito en particular. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno descubre su propósito personal, se van a dar cuenta de algo y los reto. Se van a dar cuenta que ustedes pueden vivir ese propósito en cualquier trabajo, en cualquier cargo, en cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo. Es que el propósito no tiene nada que ver con una tarea. Mi propósito es vender carros. No tiene nada que ver, pues puede ser hacer muchas otras tareas. Cuando ustedes se den cuenta de eso, van a descubrir que ustedes pueden adaptarse más y disfrutar más muchos trabajos. Pero tienen que hacer la pregunta, que es pregúntate cómo lo puedes vivir. O sea, en este trabajo que tengo hoy, ya sé, este es mi propósito, o sea, lo que vine a aportar a este mundo. ¿Cómo lo puedo vivir en este? Por ejemplo, en mi caso, yo descubrí que mi propósito era, en una palabra, se llama guiar. Ese es mi propósito de vida. Pero yo lo puedo hacer en cualquier trabajo. Si yo soy un vendedor, yo puedo guiar a mis clientes con las soluciones para sus necesidades. O sea, yo puedo guiar. Y cuando yo digo, cada vez que vendo, lo que estoy haciendo es guiando. Estoy viviendo intensamente mi propósito. Y si soy gerente general, yo estoy guiando una organización. Entonces, en cualquier cosa, y ahora que hago esto, estoy guiando también. Entonces, yo puedo estar viviendo en cualquier lugar. Así que los reto a que se pregunten, ¿cómo puedo vivir el propósito en este rol? En este? Cobrador, análisis de riesgo, analista de riesgo, en fin. Y lo otro, servir con amor y aportando todos los talentos. De verdad que cuando uno se entrega y sirve con amor, se disfruta. O sea, la energía, yo soy el primero que disfruto. Incluso alguna vez escribí un artículo que decía, ¿pagarías por servir? Y casi que yo decía así, mire, yo servía gratis. A mí no me pagaban nada para servir. Entonces la pregunta era, ¿será que uno debería hasta pagar por servir? Porque cuando yo tengo la oportunidad, cuando a mí en la vida me da la oportunidad de servir, yo disfruto, le doy sentido a mi vida, me lleno, o sea, gano. Yo diría, oye, casi que uno debería pagar por servir, porque denme la oportunidad, por favor, de servir. Entonces la idea es servir porque así voy a vivir la vida y con mayor disfrute. Ahora, como ustedes son líderes también, entonces una invitación a ustedes como líderes, para trabajar con sus equipos. Uno, tengan muy claro cuál es el propósito inspirador de la organización. En algún momento yo trabajaba en una compañía de seguridad informática y le dije a mi jefe, que era el gerente general, oye, ¿por qué no identificamos un propósito
inspirador que inspira a nuestro equipo. Sobre la seguridad, por ejemplo, nuestro propósito es ayudar a hacer un mundo más seguro, por ejemplo. ¿Qué tal te parece? Me dijo, es una pendejada, no quiero hablar de eso. O sea, aquí tenemos que vender, o sea, no perdamos el tiempo con eso. Entonces, tengamos claro un propósito inspirador, y sobre todo los jóvenes hoy en día son muy sensibles a eso. Un propósito inspirador es el que atrae a la gente. Los que les gusta ese propósito de esa organización, entran a esa organización, se quedan en esa organización y se gozan la organización. Entonces tiene un gran poder de atracción, pero también de disfrutar. También tiene un propósito compartido como área. Yo he trabajado con vicepresidentes de organizaciones y le he preguntado, ustedes que son los líderes de la organización, ¿cuál es el propósito de ustedes como líderes? O sea, no de la empresa, no, de ustedes. Son el equipo de alta dirección de esta empresa, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Y todos se miraban así, ¿no? ¿Cómo? No tengo ni idea. Ni idea. Mire, en las empresas la gente tiene alguna sospecha de cuál es el propósito inspirador de la empresa. Algunos tienen alguna idea, pero hasta ahora en mi experiencia ninguno tiene el propósito de su área, de su equipo. Un propósito inspirador, o sea, no es el que aquí estamos para cobrar. O sea, hay algo que es mucho más allá, y que conecta, inspira. Cuando uno tiene ese propósito inspirador del área y lo compartimos entre todos, crea una cohesión muy fuerte del equipo. O sea, genera mucha sinergia, trabajo en equipo, cooperación y mayor disfrute. Y lo último, reconoce, potencia y combina los talentos del equipo. ¿Qué significa el tema? Reconoce los talentos de tu gente. O sea, tienes que conocerlo, cuáles son los talentos. Nosotros no tenemos talento para todo. Ya veíamos en la charla anterior que si yo no tengo talento para los números y me ponen a hacer un trabajo con números, ¿qué creen que va a pasar? Me va a ir re mal. Entonces, yo tengo que reconocer cuáles son los talentos de mi equipo, potenciarlos y combinarlos para que como equipo logremos sacar, cumplir ese propósito de área y el propósito de la organización de la mejor forma posible. Si ustedes ponen a una persona, un colaborador, a hacer algo que no está asociado a su talento, él va a pasar un muy mal rato, le va a ir muy mal, va a sufrir, el área va a perder, porque va a perder la capacidad de esa persona. Es una persona que no está sumando, sino que está restando. Entonces pierde el área, pierdo yo como líder, estoy ganándome un problema, pierde la organización como tal. Entonces la idea es, asegúrate que tienes las personas con los talentos adecuados para un mayor disfrute de las personas, que las personas realmente cuando están viviendo sus talentos, ponen todo su potencial, les encanta, lo disfrutan, se lo gozan. Ese es básicamente, digamos, lo que quería, pero entonces ahora, dos cosas. Quiero invitarlos a que también prendan sus cámaras y apunten ahí, porque esos son mis datos de contacto por si quieren en algún momento, por si les interesa profundizar sobre esto. Pero voy a rifar este libro y tengo una idea muy fácil. Bueno, este libro se llama Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida. Y ahí les cuento un modelo que se llama Sembrar Felicidad. Y todos son los elementos que se requieren para sembrar felicidad en la organización, pero también a nosotros como personas.